Mi ex esposo me engañó con mi hermana, tuvieron una hija juntos y me dejaron a mí a cargo de la niña porque no se quisieron hacer cargo. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Bienvenidos al chismecito con su tía Ivonne. Entre yo y mi hermana nos llevamos 13 años. Cuando esto pasó yo tenía 32 y ella tenía 19. Ella desde los 18 años se había juntado con el que en ese tiempo era su novio. Un día de la nada llega conmigo y con mi mamá y nos comenta que se va a separar de su novio, que la maltrata, que le pega, que la trata muy mal, que ella ya no está a gusto, que quiere salir de ese infierno porque ya no aguanta más. A mí la verdad se me hizo un poco extraño porque pues nunca había comentado nada. Al contrario, él parecía ser muy buena persona y que la trataba muy bien. Pero obviamente como era mi hermana pues le iba a creer a ella y le iba a dar la razón. Mi mamá cuando se enteró de esto se empezó a sentir muy mal. Mi mamá es una persona que sufre muchísimo de la presión, del azúcar y tiene problemas cardíacos. Entonces siempre procuramos que no esté bajo estrés o bajo alguna preocupación. Cuando se enteró de esto de mi hermana, la verdad es que se puso súper mal a un punto en el que terminó en el hospital. Para quitarle un poco de peso de encima a mi mamá, yo le dije que iba a recibir a mi hermana en mi casa. Ella en ese tiempo todavía estaba estudiando, entonces yo le dije que por eso ella ni se preocupara, que yo le iba a estar echando la mano con las cosas que necesitara para la escuela y que para que ella trajera su dinero que le íbamos a dar trabajo en el negocio que tenía junto con mi esposo. Y así se hizo, se le dio trabajo a la muchacha, estuvo ahí con nosotros, incluso se fue a vivir con nosotros, esto para poderla estar llevando a la escuela y que ya no se tuviera que ir en camión y estuviera más cómoda la niña. Yo empecé a notar un poco extraña a mi hermana, en las mañanas de repente se levantaba corriendo al baño, no tenía mucho apetito y ahí ya me empezó a dar como que mala espina de algo y le pregunté que qué estaba pasando. Ella me contestó que nada, que estaba bien. Después de un tiempo se le empezó a notar pues una pancita medio extraña y yo le dije que íbamos a ir al doctor porque esa panza a mí me olía a embarazo. Fuimos al ginecólogo y claro que sí, dio positivo. Yo le pregunté que qué onda y ella me dijo que después de que se había separado de su novio, que se habían visto otra vez, que él había insistido en verla y que pues bueno, que habían terminado teniendo relaciones. Y yo de estúpida pues le creí. Así que ahora teníamos todavía a la niña más consentida porque estaba embarazada. Y yo todavía le dije que no se preocupara por nada, que nosotros le íbamos a apoyar, que ella siguiera estudiando, que nosotros nos íbamos a hacer cargo de las cosas que necesitara el bebé mientras ella estudiaba, que lo íbamos a ver como si fuera de nosotros. Incluso, por opinión de mi ex esposo, dijimos que ya no iba a trabajar para que ella no se esforzara, para que descansara y pues que no se sintiera mal. Desde que supimos que estaba embarazada, yo fui con ella cada mes a sus visitas con el ginecólogo. Y cuando tenía más o menos 8 meses y cachito de embarazo, yo no iba a poder acompañarla, así que le dije que fuera ella sola. Ese día a la hora de su cita yo me sentí súper mal y dije, no, pues claro que la tengo que acompañar, ya casi van a ser su bebé, ¿cómo la voy a dejar sola? Llego al ginecólogo y estaba ahí con mi esposo. Mi ex esposo me engañó con mi hermana, tuvieron una hija y me tuve que hacer cargo de la niña, ya que la dejaron y no se quisieron hacer cargo de ella. Parte 2 del chismecito ajeno con su tía Ivonne. Llegué al ginecólogo y vi que estaba ahí mi esposo con mi hermana. Lo extraño es que yo clarito vi que la tenía agarrada de la mano cuando entré. Y ojo de loca no se equivoca, pero en ese momento me hice pendeja. Él me dijo que ella le había comentado que yo no iba a poder acompañarla al ginecólogo y que por eso él se había ofrecido, que porque ya su embarazo estaba muy avanzado y que era muy peligroso que ella anduviera sola en la calle. Pues de ahí mis sospechas empezaron a surgir y yo ya no me quedé en paz. Decidí regresar ahí al ginecólogo. Yo bien sabía que el doctor a mí no me iba a decir nada, pero había una chica en recepción, así que ella fue a la que le fui a preguntar. Le dije que si se acordaba de mí, que yo había ido con mi hermana a todas sus citas de cada mes. Ella me dijo que sí y le comenté que el día anterior mi hermana había ido con una persona. Yo le comenté mi preocupación por mi hermana porque no sabíamos cómo estaba la situación con su pareja y me dijo, pues creo que la persona con la que vino el día de ayer es el papá de la niña. Luego yo le comenté, es que él es mi esposo. Y ella me dijo, mira, yo los vi que se estuvieron besando varias veces, se estaban agarrando de la mano y los escuché teniendo una plática pues como si fueran pareja. En ese momento yo sentí que mi mundo se me caía encima. La verdad no era la primera vez que mi esposo me ponía el cuerno, pero con mi hermana me fui de ahí llorando, sintiéndome pésimo y en todo el camino lo único que me preocupaba era mi mamá. Pensar cómo se iba a poner sabiendo que su hija se había metido con el esposo de su hermana. Tenía ganas de matarla, pero yo sabía que estaba embarazada y no le podía hacer nada. Así que lo único que hice fue llegar y empezar a echarle sus cosas a la calle. La muy descarada todavía me dijo que no era su culpa haberse enamorado de mi esposo, que ella de verdad lo quería,
que ellos tenían planes a futuro. Me di cuenta que en realidad le importaba madres lo que yo estuviera sintiendo. En lo que estábamos discutiendo, iba entrando mi ex esposo y le dije: ten, llévatelo, te lo regalo, lárgate con él. Nada más váyanse por favor y no le digas nada de esto a mi mamá porque no quiero que se vaya a poner mal. Me salí de la casa y les dije que les daba chance de que sacaran sus cosas, pero que yo al día siguiente yo ya no los quería encontrar ahí. Los siguientes 15 días yo no supe absolutamente nada de ellos hasta que me habló mi ex esposo y me dijo que la bebé ya había nacido, que si mi mamá quería ir a conocerla. Mi ex esposo me engañó con mi hermana, tuvieron una hija y me tocó hacerme cargo de la niña ya que ellos la abandonaron y no se quisieron hacer responsables. Parte 3 del chismecito ajeno con su tía Ivonne. Cuando mi ex esposo me dijo que si mi mamá no quería ir a conocer a la niña, yo le dije que estaba loco, que dejara de burlarse de mí, que nada más le faltaba que quisiera que jugáramos a la familia feliz y que yo me comportara como la tía de esa niña. Le dije que por favor no volviera a marcar a la casa y le colgué. Pasaron como 2 meses aproximadamente y mi mamá se empezó a poner bastante delicada de salud, a un punto en el que estuve en el hospital por varias semanas. Ella me comentó que tenía ganas de ver a mi hermana, que si a ella le pasaba algo quería despedirse de ella, así que tuve que comunicarme con mi hermana y decirle que mi mamá estaba muy mal, que fuera a verla. La condición que le puse fue que fuera ella sola con la bebé, que no fueran a llevar a mi exmarido y que por favor no le dijera nada porque no quería que mi mamá se pusiera más mal. Fue a ver a mi mamá en 2 ocasiones al hospital y después de eso dieron a mi mamá de alta, así que la llevamos ya a la casa. Mi hermana me pidió de favor que si podía seguir frecuentando a mi mamá, que quería ir a verla, que no quería alejarse de ella, que ella la quería mucho, que era su mamá y que además mi mamá quería muchísimo a la niña y que iba a sentir muy feo separarlas. Le dije que estaba bien, que podía seguir frecuentando a mi mamá, que pudiera verla a mi casa, pero que por favor no le fuera a decir nada. A mí de verdad que a este punto ya lo único que me preocupaba era que mi mamá estuviera bien. Ya lo que hicieran estos dos a mí me valía completamente madres. Incluso para este punto yo ya le tenía cariño a la niña porque como la llevaba muy seguido a la casa, pues yo la veía mucho. Yo desde un principio yo había notado que mi hermana no tenía como ese instinto materno, dejaba a la niña todo el rato en el portabebé o la dejaba solita, casi no la cargaba y hasta se molestaba cuando la bebé le pedía de comer, pero obviamente pues yo no le iba a decir nada, ¿no? Era su decisión y la verdad es que yo y mi hermana no estábamos bien como para darle consejos. En una ocasión mi hermana me avisó que iba a pasar a ver a mi mamá, le dije que yo no me encontraba en la casa, pero que pues si quería pasar, que ella pasara a verla. Regresé y no estaba mi hermana, pero mi mamá tenía la bebé. Yo le pregunté que dónde estaba mi hermana y me dijo que ya tenía varias horas que se había ido, que le había dicho que si le cuidaba tantito a la niña en lo que iba nada más a la tienda y que no había regresado. Así que yo empecé a marcarle a mi hermana y no me contestaba. Dieron las 12 de la noche, 1 de la mañana y mi hermana no me contestaba. Me terminó contestando como a las 4 de la mañana. Le dije que dónde estaba, que si estaba loca, que qué estaba pasando. Y ella me dijo que ella ya no podía más, que ella no se podía hacer cargo de la niña, que ella no se creía capaz de hacerlo, que ella estaba muy joven, que no sabía cómo hacerlo, que tenía miedo, que ella no sabía cuidar a la niña y que su pareja, que era mi expareja, tampoco sabía hacerlo, que ellos tenían ganas de hacer muchísimas cosas y que la niña no se los iba a permitir, que ellos dos lo habían platicado muy bien y que creían que la persona más indicada para que se quedara con la niña era yo, que al final de cuentas yo era su tía y era una buena persona y sabían que me iba a poder hacer cargo de ella. Yo le contesté que estaba loca. En ese momento yo estaba enojadísima con ella y le colgué. Yo dije, mañana va a venir por su hija, o sea, no es posible que se vaya a largar. Pues ambos me bloquearon del teléfono y no me contestaba ninguno de los dos las llamadas. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, 1 mes, 2 meses y no supe nada de ellos. Para este punto yo ya daba por hecho que de verdad no iban a regresar jamás por la niña. Así que empecé a criar a la niña como si fuera mía. Cuando ella tenía 4 años, mi hermana regresó porque se había separado de este idiota, pero un par de meses después se volvió a largar y pues la niña se quedó conmigo.